estafilococos, estreptococos. Hemos visto bacilos gram positivos, Corynebacterium diphtheria, Listeria monocitógenes, género Bacillus, Anthracis, Cereus, y los bacilos gram positivos anaerobios como son el género Clostridium. Clostridium de sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es como una coraza que la protege y que evita la fagocitosis por los anticuerpos, ¿no? Ya por los antibióticos, las defensas, los leucocitos, polimorfonucleares, los macrófagos, ¿no? Pero además, ¿qué es lo característico que tienen toda la familia de las neiserias? Que tienen fimbrias. Todas las neiserias tienen fimbrias y ese también es un mecanismo de patogenicidad, de virulencia. ¿Por qué? ¿Qué función tienen las fimbrias? Adherencia. Gracias a esas fimbrias se adhieren muy bien a las células del huésped a las cuales están infectando, ¿ya? Además tiene una IgA proteasa, es una enzima que destruye a la inmunoglobulina A que todos tenemos en el aparato respiratorio, que es un anticuerpo que nos protege. Pero esta es una enzima producida por la Neisseria meningitidis que la inactiva, ¿ya? Tiene proteínas de membrana externa, tiene lipopolisacáridos responsables de la coagulación intracelular diseminada en los casos de sepsis. Entonces, esos son los mecanismos de patogenicidad. ¿Qué cuadros clínicos produce? Hemos dicho, la más importante, la meningitis cerebroespinal epidémica, pero no es la única. Y no solamente se puede presentar en los niños, en los adultos, y lo característico es que tiene alto grado de mortalidad. El cuadro más leve que produce, el más leve, el más benigno, se llama rinofaringitis. ¿Qué es rino? Nariz, ¿no es cierto? Rinofaringitis, o sea, una infección a nivel de la rinofaringe, que es similar a una faringitis, odinofagia, disfagia, fiebre, pero no es grave, ¿no? Pero el problema es que puede ser el origen de los brotes, porque una persona que tiene rinofaringitis no le da importancia y va a la universidad, va a las escuelas, va a los cuarteles y empieza a hablar, toser y todo. ¿Y qué es lo que sucede? Está eliminando la bacteria. Por eso es peligroso, porque produce rinofaringitis, que es la más frecuente, pero es escasa sintomatología, es bien contagiosa y da origen a brotes epidémicos. ¿Por qué? Porque no le damos mucha importancia por la benignidad del cuadro, ¿no? Otro cuadro que produce es la sepsis. Esta es un cuadro ya más grave. Ustedes saben que sepsis es una infección generalizada, ¿no? La sepsis de la faringe puede ir a la sangre de la bacteria y hacerse sepsis. Y sepsis es una infección gravísima. Pero la más grave es la meningitis cerebroespinal epidémica, que también se llama meningitis purulenta. ¿Por qué se llamará meningitis purulenta, chicos? ¿Qué significa purulenta? Pus. Porque el líquido cefalorraquídeo normalmente, ¿qué color es? ¿Cómo es? ¿Qué aspecto tiene? ¿Es amarillo? No. Transparente como el agua. Ustedes imagínense que el líquido cefalorraquídeo es como el agua potable, el agua que tomamos. Así debe ser normalmente. Pero en los casos de meningitis, sobre todo meningitis bacterianas, eso vamos a avanzar la próxima semana en práctica, infecciones del sistema nervioso central, donde ustedes van a aprender, desde que ustedes toman la muestra para una meningitis, que es, ¿qué muestra es? Líquido cefalorraquídeo. Ustedes, médicos, van a realizar la punción lumbar cuando el paciente presente rigidez, fiebre, cefalea. Esos son los signos y síntomas de un paciente con meningitis que llega a la emergencia. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo mediante la técnica de punción lumbar. Al sacar nomás la muestra, ¿de dónde se saca?
El espacio entre el lumbar 3 y el lumbar 4, L3 y L4. Se pincha y se saca líquido cefalorraquídeo. Al sacar nomás el líquido cefalorraquídeo, si no es transparente, así como el agua, si es purulento, van a pensar en una meningitis bacteriana. Bacteriana significa Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, todas las bacterias que produzcan meningitis. Porque las meningitis también son producidas por virus, pero los virus no producen. Pero los virus no producen líquido cefalorraquídeo turbio. ¿Ya? Bueno, lo más importante de la sepsis meningocócica es que el paciente empieza a tener petequias en la piel. Ustedes van a ver estas petequias que aparecen en la piel, además de los signos de sepsis del paciente. Entonces, si tienen un paciente con hipotensión, con fiebre, con hipotermia, o bueno, ustedes van a pensar que tiene antecedentes de haber tenido un brote epidemiológico en ese lugar de Neisseria meningitidis, y además que aparezca con estas petequias en el cuerpo, entonces van a sospechar de una Neisseria meningitidis. Bueno, ya dijimos, la fuente de infección, ¿qué es? ¿Cuál es la fuente de infección? ¿Ah? A ver, ¿qué? Las gotitas de fluge del paciente enfermo o portador. Así se dice. Las gotitas de fluge o gotitas de saliva del paciente enfermo o portador, esa es la fuente de infección. Y la vía de transmisión, ¿dónde está? En el huésped susceptible. ¿Y por dónde ingresa? Por vía respiratoria. ¿No? Las gotitas de fluge. Pero, ¿qué significa? ¿A todo el mundo que respira Neisseria meningitidis le va a dar meningitis? No. ¿Le va a dar sepsis? No. ¿Le va a dar rinofaringitis? Depende, ¿no? ¿De qué depende? Ya sabemos, ¿de qué depende? De factores del huésped y factores de la bacteria. ¿Cuáles son los factores del huésped? Su estado inmunitario, principalmente, ¿no es cierto? Si es inmunocompetente, a algunos les dará una simple faringitis, a otros les dará la meningitis, los cuadros más graves, que es meningitis o sepsis. Entonces, ¿de qué depende? Presencia de meningococos virulentos, que tengan su cápsula, que tengan todos esos factores de virulencia que habíamos nombrado. Ausencia de anticuerpos protectores. Chicos, ¿quién nos da anticuerpos que nos protegen de las infecciones? ¿Qué? Las vacunas, muy bien, las vacunas. Cuando nos vacunamos, nos introducen bacterias o virus atenuados que no son capaces de producir la enfermedad, pero sí son capaces de producir anticuerpos que nos protegen, ¿ya? Entonces, si nos vacunamos, entonces vamos a tener anticuerpos protectores, pero si no nos vacunamos, no vamos a tener anticuerpos protectores. Esta vacuna para Neisseria meningitidis no está dispuesta en el programa del PAI. O sea, si uno quiere vacunarse en caso de epidemia, es muy rara vez que se presenta. Este brote ha habido después de mucho tiempo. Pero en el caso de que se presenten epidemias, entonces es necesario vacunar, ¿ya? Factores predisponentes. Para todas las infecciones respiratorias, ustedes saben que es más frecuente en invierno, en primavera, porque se cierran los ambientes, no se enciende el aire acondicionado, que es el que saca y mete el aire de dentro hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces se cierran los ambientes. Aquí si hay alguien que tose o estornuda como yo, entonces si estamos enfermos o con alguna patología, vamos a eliminar mediante las gotitas de saliva los microorganismos. Y como el ambiente está cerrado, va a haber mayor concentración del microorganismo y voy a respirar mayor dosis infectiva. ¿Se entiende, no es cierto? Ayer, a ver, eso se llama dosis infectiva. La cantidad de bacterias que se concentran en un ambiente cerrado. Y más todavía, otros factores predisponentes son la enfermedad, la humedad, que
y el paciente que tiene infecciones respiratorias, por ejemplo, crónicas, por ejemplo, un paciente que tiene asma, un paciente que tiene bronquitis crónica, esos son más susceptibles de adquirir estas infecciones que ingresan por vía respiratoria. Entonces, al ser la vía respiratoria la única fuente de infección, ¿dónde habrá mayor cantidad de estas bacterias? ¿En el campo o en las ciudades? En las ciudades. ¿Por qué en las ciudades? Porque hay hacinamiento. Hay hacinamiento en los colegios, en las universidades, en los cuarteles, ¿no? Entonces ahí hay epidemias, se pueden originar brotes epidémicos. En cambio en el campo hay una familia aquí, otra allá, otra allá. Se pueden enfermar familias, pero de una familia a otra es más difícil que haya una epidemia. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Dependiendo de la localización de la infección va a ser la muestra. Si es meningitis, ya saben que va a ser líquido la muestra. Si tiene petequias, se sacará la muestra de esas petequias. Si es rinofaringitis, se tomará una muestra de hisopado nasofaringio, ¿no? Si es sepsis, será un sangre para hacer un hemocultivo. Bueno, ya dijimos que en el caso de meningitis, el líquido cefalorraquídeo va a ser turbio, se va a hacer un examen directo, vamos a observar gran cantidad de leucocitos. En la tinción de Gram vamos a observar los diplococos Gram negativos, arriñonados, y se va a realizar el cultivo. En el caso de sepsis, vamos a sacar sangre y la muestra va a ser, bueno, y el análisis que vamos a solicitar va a ser hemocultivo. Bueno, ahí está cómo se debe tomar la muestra, eso van a ver la próxima semana en práctica, de la función lumbar, que puede ser tal el paciente echado en posición fetal, esa es la posición fetal, como está el feto en el vientre materno, o por sentado, pero bien encorvado, visualizando bien la L3 y L4, ¿no? Se saca el líquido cefalorraquídeo, se hace la tinción de Gram, el cultivo en agar sangre o agar chocolate para el desarrollo de la bacteria. En el laboratorio de microbiología, una vez que han tomado la muestra, ya saben ustedes, se hace el análisis bacteriológico. Se hace su examen directo, su tinción de Gram, donde vamos a ver con la anterior diapositiva los diplococos Gram negativos en la muestra. Estos son los diplococos, estos son los leucocitos, gran cantidad de leucocitos. Aquí hay diplococos lentos de leucocitos. Y se va a sembrar en el agar chocolate o agar sangre, y una vez que crece la bacteria se hacen las pruebas de identificación. En el laboratorio los bioquímicos hacen diversas pruebas como fermentación de azúcares CTA, como la prueba de la oxidasa, la prueba de la catalasa, ¿no? Que son pruebas para decir, sí doctores, a ustedes, en ese líquido cefalorraquídeo crece una Neisseria meningitidis, o crece una Neisseria gonorrea, o crece una Neisseria lactámica, o flava, subflava. Entonces, pero ya le dan la identificación del género y especie de la bacteria. Tratamiento. Bueno, son enfermedades graves. El tratamiento, ¿cómo se va a hacer para eliminar a la bacteria? Antibiótico, ¿no es cierto? Entonces, el antibiótico de elección es la penicilina, pero ustedes saben que la penicilina ha ido disminuyendo su sensibilidad a lo largo del tiempo. Ahora son pocas las bacterias que son sensibles, a excepción del Streptococcus pyogenes, que hemos hablado que no hay resistencia. El Treponema pallidus no hay resistencia. Por eso se debe hacer este antibiograma. En personas alérgicas a la penicilina, cefalosporinas de tercera generación como la cefotaxima, la ceftriaxona. ¿Por qué? Porque sobre todo la ceftriaxona atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y se da rifampicina como quimioprofilaxis. Es otra palabra que ustedes no se deben olvidar. Quimioprofilaxis, ¿saben? Chicos, ¿qué es profilaxis? Eso saben, ¿no es cierto? Profilaxis es prevención. O sea, ya no hablamos de prevención, sino decimos la profilaxis
¿no? La prevención, quimio, y quimio es tratamiento con antibióticos, ¿no? Quimioterapia, ¿no? Le van a hacer tratamiento no solo con antibióticos, sino con medicamentos para esa enfermedad. Quimioprofilaxis significa prevenir con antibióticos a los familiares. Por ejemplo, si en una familia ha habido un brote de un paciente con meningitis meningocócica, toda la familia debe recibir quimioprofilaxis con rifampicina en pequeñas dosis para evitar el contagio. ¿Por qué? Porque hay buen riesgo, ¿no es cierto?, de que se contagie. ¿Por qué? ¿Por qué hay riesgo? Porque pues las gotitas de fluye, ¿no es cierto?, están en la misma familia, en el mismo ambiente, ¿ya? Entonces, la profilaxis es reducir el número de portadores sanos. Si hay un brote, por ejemplo, aquí, de Neisseria meningitidis en la carrera de medicina, ¿qué deberíamos hacer para evitar que siga el brote? Evitar que aparezca un hisopado nasofaríngeo para buscar Neisseria meningitidis, que son los portadores sanos. No todos van a estar enfermos, ¿no es cierto? Reducción del número de portadores, proteger a la población, ¿con qué? Con vacunas, ¿no? Con vacunas, en el caso de brotes estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de la Academia de Policías, han tenido que vacunar a todos los cadetes. Y evitar el hacinamiento. Eso es lo importante, como en todas las infecciones respiratorias, evitar hacinamiento. Bueno, eso sería Neisseria meningitidis. Ahora vamos a empezar a hablar de la segunda especie, que es la Neisseria gonorrea. Bueno, como dijimos anteriormente, la Neisseria gonorrea, ¿cuál es el 99% del mecanismo de transmisión? Es una ITS, infecciones de transmisión sexual. Y la menorragia también se llama a la gonorrea en algunos libros. ¿Y por qué es importante estudiar a la Neisseria gonorrea y los casos de gonorrea? Porque antes se hacía tratamiento de la gonorrea con la penicilina. Cuando se descubrió la penicilina, mucha gente famosa tenía gonorrea y se daba penicilina y se utilizaba la penicilina hasta para las infecciones virales. Entonces la bacteria se volvió malísima, pues, ¿no? Empezó a producir, ¿qué cosa? ¿Qué empezó a producir? Penicilinasa. ¿Y qué hacía la penicilinasa? Inhibía a los betalactámicos, porque rompía el anillo betalactámico. Entonces, debido a que ya la penicilina no es una buena opción para el tratamiento de la gonorrea, entonces es que se estudia mucho estos casos, ya se dan otros antibióticos. ¿Cuáles son los determinantes de patogenicidad? Los mismos que para Neisseria meningitidis, a excepción de ¿qué? De la cápsula. A excepción de la cápsula. También tiene fimbrias, IgA proteasa, membranas de proteína, o sea, proteínas de membrana externa, lipopolisacáridos, son los mismos, pero sobre todo, el mecanismo de virulencia más importante de la Neisseria gonorrea, al no tener cápsulas, son sus fimbrias, que están en la pared celular de los diplococos granulosos. Bueno, patogenia y cuadro clínico. ¿Por qué la estudiamos? ¿Qué enfermedades producen? ¿Ustedes tienen idea de lo que es la gonorrea, chicos? A ver, ustedes, ¿cómo creen que va a ir un paciente que tenga gonorrea a su consultorio? Les va a decir, doctor, ¿qué apellido? Crespo. A ver, doctora Crespo, tengo esta sintomatología. Si usted puede pensar en gonorrea, ¿qué va a tener? Molestias en su aparato. ¿Molestias en su qué? Aparato reproductor. ¿Qué molestias? Picazón. Ya. ¿Qué más? ¿Qué creen? Flujo. Eso, flujo, secreción. Ya, eso es lo que ustedes van a ver. Secreción que sale. En el hombre va a salir por la uretra.
¿no? Y por lo tanto la infección se va a llamar uretritis gonocócica. Eso se llama la infección por Neisseria gonorrea. En la mujer va a estar localizada, ¿dónde? No va a estar localizada en la vagina. Esta es la vagina, aquí está la vulva, ¿no es cierto? Este es el útero, estas son las trompas, el falopio, y aquí están los ovarios. ¿Dónde va a estar localizada la Neisseria gonorrea? Aquí en el cuello del útero. No va a estar en vagina como está la cándida, la tricomona, ¿no es cierto? Que están aquí y sale flujo. Esto se llama cervix o cuello de útero. Entonces, ¿qué van a producir en la mujer? Cervicitis gonocócica. Entonces, un hombre, 90% de los hombres son sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Les va a salir secreción por el pene. En cambio, en las mujeres, 90% son asintomáticas. Al revés, solo 10% tienen secreción. ¿Por qué? Porque la Neisseria gonorrea en la mujer está allá adentro. No llega a salir por la vagina, no produce vaginitis. ¿Está claro eso? Entonces, cuando ustedes vean una paciente que tenga secreción vaginal, que salga, no van a pensar en Neisseria gonorrea, porque la Neisseria gonorrea no produce vaginitis, produce cervicitis. ¿Ya? Lo que van a solicitar es cultivo de secreción cervical, no vaginal. ¿Eso está claro? Errores que producen los médicos todos los días. Ven una mujer con secreción vaginal y piensan en Neisseria gonorrea. Y no es eso. ¿No? La mujer, dice en los libros, 90% son asintomáticas porque produce, está ahí arriba localizada. ¿Qué más produce? En las lactantes, en los bebés que nacen por parto de una mujer que tenga cervicitis, o sea, aquí tenemos a un bebé, va a pasar por el canal del parto y se va a contaminar los ojitos con Neisseria gonorrea. Entonces, ¿qué le va a dar? Conjuntivitis gonocócica. En los homosexuales que tienen relaciones anales, ¿qué les va a dar? Anorrectitis, secreción por el ano. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿dónde se ubica la Neisseria gonorrea? Es una infección de transmisión sexual, ¿no es cierto? Esa es la Neisseria gonorrea por los dientes. ¿Dónde se localiza? En el cervix de la mujer, en la uretra del hombre, en el recto de los homosexuales, ¿no? Por proximidad que existe o por las relaciones anales, en los ojos de los bebés y en la orofaringe. Orofaringe también es causante de faringitis. ¿Por qué creen? Tanto en hombres, mujeres, homosexuales. ¿Por qué? Por el sexo oral, ¿no? También produce orofaringitis. Bueno, entonces, esta bacteria, que es el gonococo, coloniza tanto uretra del hombre, cuello de útero, cervix de la mujer, la faringe, el ano y la conjuntiva. ¿Estamos claros? En esos lugares coloniza y puede producir infecciones que reciben diferentes nombres de acuerdo a la infección. Pero hemos dicho un 99% las infecciones son de transmisión sexual. Existe un 1% que no siempre va a ser vía sexual, sino que por la vía sanguínea va a ir a las articulaciones y va a producir reumatismo o artritis gonocócica, ¿ya? En un 1% puede producir también reumatismo o artritis gonocócica. Entonces, ¿qué muestra se va a tomar en el caso de reumatismo o artritis gonocócica? Líquido sinovial, ¿no? Bueno,
Vamos a ir describiendo cada una de estas enfermedades. Como les decía, ¿qué es lo que va a tener el varón? En el 90% de los casos, secreción uretral. ¿Lo ven aquí? Ustedes van a ver que sale por el pene del hombre secreción uretral. Esto es gonorrea. En primer lugar vamos a pensar en gonorrea porque es una secreción abundante, amarillenta, así como la leche condensada, yo eso dice. Abundante, como la leche condensada. Además, el paciente presenta disuria, dolor para orinar. Porque ustedes saben que el hombre tiene en común el aparato urinario y el aparato genital. El pene, por ahí se orina y por ahí también es el aparato genital. En el hombre, en la mujer es igual. En la mujer no, hay aparato urinario con su uretra, después está el aparato genital con su vagina totalmente aparte y está el recto, ¿no es cierto? Totalmente aparte es en la mujer. En el hombre no, está junto. Entonces, esta es la secreción uretral. Cuando ustedes vean un paciente así, en primer lugar van a pensar en la Neisseria gonorrea, en una uretritis conocócica se llama la enfermedad. Si ustedes piden el cultivo de secreción uretral y el laboratorio les dice no crece Neisseria gonorrea, no se observa en la tinción de gram diplococos gram negativos, ¿en quién van a pensar? En una uretritis no conocócica, es decir, producida por microorganismos que no son Neisseria gonorrea. ¿Cuáles son? Vamos a avanzar eso después. Clamidia trachomatis, ureaplasma, urealis. ¿Ya? Esos son otros microorganismos que producen uretritis no conocócica. Lo más común es la uretritis conocócica. Ahora, en la mujer este es un cuello de útero sano, pero cuando está con cervicitis gonocócica va a haber secreción, pero eso no se lo mira a simple vista, ni va a manchar el calzón ni nada, por eso el 90% son asintomáticos. Se lo mira al meter espéculo y ver al fondo el cuello de útero que sí está así con secreción. Pero esa mujer es asintomática, pero ¿qué es lo que hace? Transmite la infección al tener relaciones sexuales. ¿Ya? Es portadora de la infección, es un reservorio, es una portadora asintomática. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con esta secreción que es uretritis conocócica? Hacemos una tinción, bueno, sacamos la muestra con un hisopo, se introduce unos 3 centímetros, se rota, se hace el examen directo donde vamos a observar abundantes leucocitos y una tinción de gram como esta donde vamos a observar los diplococos gram negativos. Si la secreción está así, hay uretritis conocócica aguda y conocócica crónica. ¿Qué diferencia hay entre agudo y crónico? El tiempo. Agudo, ¿qué es agudo, niña? Niña, ¿qué es una infección aguda? Una infección aguda es cuando está en los primeros estadios. Exactamente. Está en los primeros estadios, tiene los síntomas más marcados. Y una crónica Es cuando ya se ha desarrollado, ya ha pasado esa fase aguda, entonces ya se manifiesta con más. los síntomas son más leves. ¿Ya? Entonces, la gonorrea tiene fase aguda y fase crónica en algunos pacientes que no han recibido tratamiento. Si ustedes ven un paciente así, está en su fase aguda. Entonces, si ustedes le piden análisis cuando está en esa fase aguda, van a ver el laboratorio les va a informar en tinción de gram, cuando avancemos infecciones genitales, diplococos gram negativos intracelulares. ¿Qué significa intracelulares? Están los diplococos dentro del leucocito. Entonces ustedes van a decir, es proceso agudo. Además de lo que han visto, el laboratorio les está confirmando que está en un proceso agudo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué deben hacer? Tratamiento antibiótico. Pero si el laboratorio les informa, hay diplococos gram negativos extracelulares fuera de los leucocitos, extracelulares significa que ya está en un proceso crónico. ¿Qué quiere decir?
no va a haber ya esa secreción abundante. ¿Sí? El paciente va a tener secreción, pero ya no así purulenta. Va a ser una secreción cero fibrinosa y no así todo el día, sino va a ser solamente en las mañanas. Eso ya es que no es normal, ¿no es cierto? ¿O es normal, chicos, tener secreción? No, ¿no es cierto? Entonces, si va el paciente y dice, tengo una secreción que me sale solo en las mañanas, se llama la gota matinal. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer, doctores? Cuando tengan un paciente que tenga esa secreción uretral, así solamente en las mañanas, que no sea violenta como en este caso, lo que tienen que pedir, cultivo de secreción matinal, ¿ya? Para que el paciente sepa que debe ir en la mañana y el laboratorio sepa que debe sacar la gota matinal. Porque una vez va el paciente al laboratorio, yo lo he visto muchas veces, dice cultivo de secreción uretral, eso nomás pone el médico, como si todo el tiempo tuviera secreción uretral. Está bien que ponga eso cuando está saliendo así la secreción todo el tiempo, pero si el paciente le está diciendo solo en las mañanas y no tenga, y además que lo deben ver pues ustedes, no deben solamente confiar en el paciente, tienen que revisar. Entonces, lo que van a pedir es ustedes cultivo de secreción uretral matinal. Entonces, para que el laboratorio sepa cuántas veces han ido los pacientes, cultivo de secreción uretral, vemos, seco. ¿Y por qué le ha pedido? Bueno, porque le sale una secreción, pero solo en las mañanitas. Y le dicen al paciente que vaya a cualquier hora donde ya no hay muestra. Entonces, ahí no se va a poder hacer un buen análisis. ¿Está claro? Entonces, cuando son extracelulares es infección crónica y es cultivo de secreción uretral matinal, ¿ya? Esa es la cervicitis gonocócica, ¿no? Cuello de útero con su secreción. Y la anorrectitis, que generalmente es en los homosexuales por la relación anal que tienen, ¿no es cierto? En la mujer a veces se puede presentar por la cercanía que existe de la vagina al ano. Bueno, y hemos dicho en un 1% que se presenta el reumatismo y la artritis gonocócica, ¿no es cierto? Entonces, se pueden afectar ahí las articulaciones de las manos, las rodillas, los codos, entonces hay que sacar líquido sinovial. Otro cuadro clínico, dijimos, la conjuntivitis gonocócica en niños que pasan por el canal del parto, ¿no? ¿Saben lo que es conjuntivitis, no? Y si no saben, ahora lo van a saber al ver la figura, ¿no? Es los bebés que les sale secreción ya. ¿Cuántos de ustedes no han tenido conjuntivitis? No gonocócica, ¿no? Sino que producen otras bacterias, producen virus, sobre todo en época de viento, ¿no? Traen la basura a los ojos y pueden desinfectar, ¿no? Yo una vez he tenido conjuntivitis de tanto mirar al microscopio, ¿no? Entonces al poner mis ojos ahí donde otro con conjuntivitis estaba mirando, entonces me agarré la conjuntivitis, ¿no? Y generalmente es en un ojo, ni siquiera en los dos, a veces en los dos, ¿no? Como en este caso. Pero en este caso es al pasar por el canal del parto, se ponen sus ojitos en contacto con la secreción cervical de la madre y, ¿sí? A ver, hablando de la epidemiología, si yo les pregunto, ¿cuál es la fuente de infección en la uretritis gonocócica? ¿Qué me van a decir? Secreción uretral del hombre enfermo. ¿Y cuál es la fuente de infección? ¿Y cuál es el mecanismo de transmisión, la vía de infección? Sexual, ¿no es cierto? Por una infección de transmisión sexual. Contacto genital también se puede decir. Bueno, ¿y cuál es la fuente de infección de la cervicitis gonocócica? Secreción cervical de la mujer enferma. Y también la vía de infección es genital, ¿no? Transmisión sexual. Y si yo les digo, ¿cuál es la fuente de infección de la conjuntivitis gonocócica? Secreción cervical de la madre, ¿no? Secreción cervical de la madre, así. ¿Y cuál es la fuente y la vía de transmisión? Parenteral. Parenteral es contacto, pues chicos, al pasar toma contacto.
¿no es cierto? Contacto. Y si yo les digo cuál es la fuente de infección de la... Ya lo han visto todos, de la faringitis gonococcus. Fuente de infección. Secreción genital, por sexo oral. ¿Dónde está la bacteria? En los genitales del hombre o de la mujer, ¿no es cierto? Y entonces la vía de transmisión es el sexo oral, pero la fuente de infección está en los genitales, secreción uretral o secreción cervical. ¿Está claro, chicos? Sí. Ya, esa es la, fíjense aquí en un solo ojo, creo. Bueno, complicaciones. ¿Qué complicaciones está? Si a mí me da vergüenza ir al médico, sobre todo, la mujer no va a ir porque no tiene síntomas, pero transmite la infección. Pero el hombre que no va al médico porque le da vergüenza, se puede complicar el cuadro, ¿no? En algunos casos, el hombre se va a cerrar la uretra y va a dar estenosis uretral, ¿ya? En caso de la mujer, esa infección va a subir desde el cuello de útero, puede ir hacia las trompas de falopio y dar salpingitis, se inflaman las trompas. Salpingitis es inflamación de las trompas de falopio, pelviperitonitis, lo cual le puede llevar a la esterilidad. ¿Por qué? Porque los óvulos se forman ¿dónde? Acá, ¿no es cierto? En los ovarios, y no van a poder pasar por acá y entonces no va a haber fecundación. Puede llevar a la esterilidad. Y en el recién nacido, ceguera. Bueno, esta es una inflamación de las trompas de falopio, ¿no? Esa es una salpingitis. ¿Cómo hago el diagnóstico laboratorio? Ya ustedes saben, toma la muestra dependiendo de la localización de la infección, se hace un examen directo, una tinción de Gram, un cultivo, se hacen las pruebas de identificación o antibiograma, ¿no? Y ahí vemos la tinción de Gram con los diplococos Gram negativos. La toma de muestra es sacar con hisopo en el pene del hombre, y en la mujer, con posición ginecológica, meter el péculo y sacar secreción cervical. Esas son las pruebas de laboratorio. Tratamiento de la gonorrea, cualquiera de los cuadros clínicos. Ustedes, si yo les digo, ¿qué produce en el hombre la Neisseria gonorrea? No me van a decir gonorrea. ¿Qué me van a decir? Uretritis gonocócica, con nombre y apellido, ¿no? Porque también hay uretritis no gonocócica. Entonces, el tratamiento de elección es penicilina. Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorio? Eso les tienen que decir en práctica, y creo que su guía lo tiene. No, generalmente no se hace antibiograma para Neisseria gonorrea. La prueba que se hace para evitar el mal uso de antibióticos, para evitar quemar los antibióticos sin necesidad, se hace la prueba de beta-lactamasa. El laboratorio les va a informar, crece Neisseria gonorrea, prueba de beta-lactamasa, positiva o negativa. ¿Qué significa positiva? Que la bacteria produce la enzima beta-lactamasa. ¿Y qué hace esa enzima beta-lactamasa? Inactiva la penicilina, ¿no? Si les dice positiva, entonces ustedes, o si el laboratorio ve que es positiva, debe hacer antibiograma para probar otros antibióticos. Pero si ya beta-lactamasa negativa, no es necesario hacer antibiograma ni probar otros antibióticos. Es mejor seguir con penicilina. Eso es hacer un buen uso de antibióticos. No irse directamente a antibióticos de amplio espectro, porque después cuando tengamos una infección más grave, no vamos a contar con esos antibióticos, ¿no? Vamos a ir quemando etapas. Actualmente lo que hacen es directamente con ciprofloxacina o ceftriaxona, ¿ya? Bueno, el contagio, ya saben ustedes que en el 99% es contacto sexual. ¿Cómo prevenimos todas estas infecciones de transmisión sexual? Educación a la población. Importantísimo educar a la población, ¿no? A ustedes seguramente en los colegios les han dado clases de educación sexual, ¿no es cierto? Entonces,
¿Han escuchado alguna vez hablar de gonorrea? De sífilis, de sida, de herpes. Todo eso lo vamos a ver aquí, pero desde el punto de vista médico. Ustedes lo han visto como cultura general, ¿no? Educación a la población, detección de portadores asintomáticos. Por ejemplo, si al consultorio de ustedes va un hombre con uretritis gonocócica clínicamente comprobada y laboratorialmente certificada, ¿qué van a decirle a ese paciente? ¿Qué va a decir? A ver, ¿qué van a decir, chicos? ¿Qué harían ustedes? Le hacen tratamiento, ¿no? Con antibióticos, depende si es beta-lactamasa positivo o negativo. ¿Pero qué más harían? Si tuvo relaciones recientes. ¿Qué? Si tuvo relaciones recientes, cualquier persona tuvo relaciones. Exactamente. No pueden hacer el tratamiento solo al enfermo. Tiene que preguntarle, pues, ¿usted tiene pareja o no tiene pareja? El tratamiento lo deben hacer en pareja. Porque ¿de qué sirve que el hombre se cure si después va a seguir teniendo relaciones con esa pareja y la mujer lo tiene aquí? Nuevamente se va a contagiar, ¿no es cierto? Entonces, como médicos, ¿qué deben decir? Tratamiento es en pareja. Seguramente que el hombre va a decir, pero si mi mujer no tiene nada, no tiene secreción, pero está ahí adentro, está ahí arriba, ¿no? Entonces, y además que se les da miedo decir, porque la mujer, pensaría que, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes sepan manejar eso con tacto, ¿no? Evitar la promiscuidad sexual con todas, ¿no? Y usar estos preservativos, ¿no? No existe vacuna para la gonorrea, por lo tanto no tenemos anticuerpos protectores. Y en los neonatos, para evitar la conjuntivitis gonocócica, siempre que el niño va a nacer por parto hay que ponerle colirio en los ojitos para evitar cualquier infección que pueda adquirir al pasar por el canal del parto. Bueno, ¿cuáles son las neiserias patógenas para el hombre? Neisseria meningitidis, neisseria gonorrea. ¿Y cuáles? A ver, dígame el nombre de dos neiserias comensales. Flava, lactánica, suflava. ¿Dónde están esas? En la boca o tracto respiratorio superior, ¿no es cierto? Hay neiserias. ¿Qué cuadros clínicos importantes produce la neisseria meningitis? Las más graves, ¿cuáles son? Meningitis cerebroespinal y sepsis meningocócica. La menos grave, pero la más frecuente y la más peligrosa por el contagio que puede producir el latino. Bueno, ¿cuál es la fuente de infección en la neisseria meningitis? Las gotitas de fluido, gotitas de saliva, y la vía de transmisión aérea o respiratoria. La neisseria gonorrea, ¿qué infección produce? Depende, ¿no es cierto? En el hombre, ¿qué se llama? Uretritis gonocócica. En la mujer, cervicitis gonocócica. En el recién nacido, uretritis gonocócica. En los homosexuales, anorrectitis gonocócica. La infección patógena de la neisseria gonorrea a que tiene fímbria, ¿no? Tiene una idea proteasa, ¿no? Bueno, y las complicaciones en el hombre, ¿cuáles? Estenosis uretral. En la mujer, salpingitis, que puede llevar a la esterilidad. En el niño recién nacido, ceguera. Complicación no es lo mismo que enfermedad. Eso no se confunda. Enfermedad es la que se presenta al inicio. Y una complicación ya secundaria a la enfermedad. ¿Está claro eso? Ay, no, ¿en serio? Bueno, eso sería Oh, me todo, dice que chicos. Oh, no sé qué no. ¿En serio? Ajá.